En mi experiencia trabajando con el ejército y siendo militar, he estado en ranchos, viviendas y lugares donde han aparecido fenómenos o presencias que sencillamente no se pueden enfrentar. Yo me encontraba acuartelado en el estado de Nayarit, México. En esa región comencé a vivir situaciones terroríficas. Como parte del ejército, nos encargábamos de luchar contra las organizaciones criminales, las cuales entregaban personas a sectas satánicas para que éstas realizaran rituales. Esto lo hacían en un rancho del estado y nosotros fuimos a detenerlos. Cuando los encontramos, los agarramos en el momento que hacían un sacrificio a una niña de 14 años. Pensaban matarla y ya tenía algunos cortes en su cuerpo. Ayudamos a la niña y la subimos en los vehículos y arrestamos a 26 personas de la secta. La única forma de conseguir información fue realizando disparos y matando a alguno de ellos. Pero para librarnos, les plantamos armas y así justificamos que fue en defensa propia. En el comando, el líder de la secta nos confirmó que ellos eran el punto intermedio entre las organizaciones del crimen y la bruja. Él no podía darnos su ubicación, pero dio la dirección de los lugares donde se encontraban con los criminales. Los malhechores hacían intercambios con la bruja y daban cosas a cambio de resistencia a las balas y mayor salud. Por otro lado, la bruja les brindaba protección y la posibilidad de que las balas perforaran el cuerpo completamente sin quedarse atrapadas en el organismo, haciendo más daño. Este tipo nos explicó que la bruja dividió su alma en 3 partes iguales. Una se la entregó a Dios, la otra al diablo y la última parte a la Santa Muerte. Esta era la bruja más poderosa de todo México. Ella tenía un nahual que comía los restos de las personas sacrificadas y allí los integrantes de la secta los dejaban. Por esta razón, no había cuerpos que encontrar. Con el paso del tiempo, una noche fuimos a un laboratorio en la sierra, cercano a Sinaloa, y nos tocó enfrentarnos a una organización de la cual le dimos de baja a 80 personas y nosotros perdimos solo a 3 compañeros. Al entrar al lugar, nos dimos cuenta de que era un almacén grande y rompimos todo lo que conseguimos. Seguimos caminando dentro del lugar y un ruido espantoso comenzó a sonar, y al ir tras él nos adentramos a un túnel. El ruido se asemejaba al de un cerdo o a un perro, y al verlo, era más grande que un oso. La extraña criatura se alejó y preferimos dejarle marcharse. Al salir del túnel, destruimos todo y nos fuimos. En otro momento, en la frontera entre Nayarit, Zacatecas y Jalisco, fuimos a una casa abandonada donde se presumía que las organizaciones del mal utilizaban el terreno como vivienda de seguridad y como cárcel. Los prisioneros que estaban allí habían sido secuestradas y no fueron liberados cuando sus familias pagaron el rescate. Por eso decidimos intervenir. Al llegar al lugar, nos fijamos que el sitio olía a muerte y no había nadie en la propiedad. En el patio existía una alcantarilla que llevaba a un sistema de túneles secretos, pero solo recorrimos un poco para evitar poner en peligro nuestra seguridad. A tan solo unos pocos metros, miramos a una mujer amarrada a unas cadenas y cuando fuimos a soltarla, ella misma nos dijo que la dejáramos tranquila y que si la soltábamos, peligros inesperados podrían ocurrir. Pensamos que la mujer estaba alucinando y la íbamos a liberar, aunque ella nos intentó morder.
La misma dijo que si volvía con su familia, ella los mataría con sus manos y se los comería a cada uno de ellos. Al preguntarle a la mujer por qué se ponía así, ella replicó que no había sido entregada para morir o como parte de un sacrificio, sino que fue entregada a la bruja para que ella hiciera lo que le plazca. Junto a ella, otras personas también fueron entregadas. Uno fue comido por la bruja, a otro le extirpó el alma y a ella le hizo un ritual para transformarla en nahual. Ella nos mandó a ver uno de los pasadizos y al llegar vimos dos cuerpos, uno totalmente destruido al que la bruja mató cuando éste se transformó y el otro intacto pero gris, sin vida, era del que le habían sacado el alma. Ella no quería ser liberada para que la bruja no la matara. Al final la dejamos ahí, amarrada, y nos fuimos mientras se quedaba llorando. Al fondo de uno de los pasadizos se empezó a escuchar una voz y la señora nos dijo que era la bruja que estaba bastante cerca. Tan solo unos segundos después, una caravana armada vino hasta nuestra posición y debíamos salir rápido o nos matarían. Una de las leyendas cuenta que hace 200 años el ejército del país se enfrentó a un grupo de brujas en ese terreno y todas ellas fueron masacradas y solo una quedó viva, a la que le tocó esconderse. Más adelante, estábamos en una zona cerca a Nogal y nos encontrábamos buscando a un capo, el cual se escondía por allí. La zona tenía rocas acomodadas en forma de espiral y uno de mis compañeros observó que nos estaban viendo desde la cima de los árboles. Un par de mujeres estaban allí y solo podíamos ver sus cabezas. Eran brujas. Ninguna persona corriente puede subirse tan alto. Las ignoramos y seguimos investigando, pero ellas comenzaron a seguirnos y volaban de un árbol a otro sin hacer ruido. No conseguimos nada en el lugar. La información era falsa y solo perdimos tiempo que le sirvió al capo para esconderse. En el 2009 viví la situación más impresionante por la cual pasé. Nuestro comando fue contactado por un general que nos encomendó una operación en Nayarit y esta trataría de visitar unas cuevas para emboscar brujas. El operativo se llamaría El Búnker y buscaba eliminar todas las prácticas sectarias de las organizaciones criminales. Subimos a nuestros vehículos y nos fuimos a las cuevas y el general nos ordenó que ninguna podía quedar viva. Las organizaciones más poderosas del país, incluidas las de Sinaloa, Juárez, Jalisco, Michoacán y Tijuana, todas pedían protección a las brujas y debíamos erradicar con esto. Después de caminar casi 30 minutos dentro, empezamos a escuchar las voces de varias mujeres que estaban danzando alrededor de un cadáver y estas tenían marcas extrañas en su piel. Las mujeres estaban desnudas y por todos lados habían partes humanas, huesos, cadáveres y cosas espantosas. Estas brujas se percataron de nuestra presencia y corrieron hacia nosotros y empezaron a gritar. Allí comenzamos a disparar, pero parecía que los disparos no les hacían nada. Seguimos insistiendo hasta que por fin las balas las dejó sin vida a todas ellas y no alcanzaron a hacernos daño. Las apilamos en la fogata y las prendimos en candela. Por último, utilizamos explosivos y dejamos a todas las brujas enterradas en el lugar. La operación fue un éxito. Por esta razón, el general fue reconocido y obtuvo un puesto importante en la Guardia Nacional.
La siguiente historia que te voy a contar sucedió cuando junto a mi unidad de guardia nos encontrábamos entre los estados de Campeche y Chiapas, México. En la región no hay urbanismos cercanos y todo era bastante campestre. Lo único que estaba cerca era una construcción maya hecha a base de arcilla. La misión de la unidad era evitar que la gente se acercara a esta construcción. Cerca de allí había una laguna sin nombre oficial y el clima era muy húmedo, con lluvias en todo momento. Doña Toña vivía en la región y la gente decía que era parte de los pobladores que fundaron esa localidad. Eso significaba que tendría más de 150 años. De ella surgían muchas historias perturbadoras. Era una bruja con poderes y que podría convertirse en animales, una bruja nahual. La cara de la señora era horrible. Tenía dientes amarillos y negros, tenía verrugas y un ojo completamente blanco, sin iris. La gente le tenía miedo. El que la hiciera enojar probablemente sufriría consecuencias desastrosas. Sin embargo, en el pueblo no había médicos y quienes necesitaban de ayuda tenían que acudir a ella, pues tenía conocimientos en medicina natural. Por esta razón, la gente prefería llevársela bien con Doña Toña. En el terreno de la casa de ella había un árbol completamente seco y no crecía una sola hoja. Con el tiempo, me fui haciendo amigo de todos en la localidad, pero yo no le caía muy bien a la señora. Ella incluso me miraba feo. Una familia me agradeció personalmente que nuestra unidad llegara al pueblo, pues un gato negro aparecía cada 1 de noviembre y raptaba a un niño. Desde que llegamos, el gato no volvió a aparecer. El origen del gato era desconocido, pero la familia pensaba que era Doña Toña, convertida en un gato nahual. Ellos me contaron que la señora, cuando era tan solo una niña, había entrado a las ruinas que estaban siendo custodiadas y que dentro del lugar un objeto le dio los conocimientos y habilidades para volverse nahual. Un día tocó llevar a un compañero enfermo a casa de Doña Toña, pues no habían médicos ni provisiones para curarlo. Al rato salió de la casa como nuevo. No parecía haber estado enfermo antes y Doña Toña solo pidió como pago que dejaran al gato negro tranquilo si lo llegaban a ver. Así la deuda estaría pagada. Tiempo después encontramos un jaguar muerto con heridas extrañas que parecían hechas con manos humanas. Algunos pobladores piensan que esto fue obra del gato negro. Más adelante, un grupo de 15 niños jugaron frente al patio de Doña Toña y uno de ellos rompió una maceta. Doña Toña solo abrió la puerta y se fijó de la niña que lo había hecho. Había sido Juana. Esta niña era la hija del señor José y la señora Guadalupe. El señor fue a buscarme, muy preocupado, por miedo de que la bruja le podría hacer algo a la niña, y me pidió ayuda. Al otro día fui a hablar con la señora, y al llegar me percaté que en su casa se escuchaban cosas. Ella me dejó pasar y le pedí, de por favor, que me diera un té para poder mantenerme despierto toda la noche durante la guardia. Su casa era tal cual me dijo mi compañero, el que había entrado anteriormente. Aproveché y le conté que el señor José y la señora Guadalupe estaban preocupados por su hija y que estaban apenados por lo de la maceta. Yo le prometí que le ayudaría a encontrar las plantas que había en la maceta y haría lo posible por traerle otra maceta. De mis bolsillos saqué unas figuras de cerámica que encontré en las ruinas y las puse en la mesa, después de tomarme el té.
Al instante, ella sacó una muñeca de un baúl y me dijo que era para la niña Juana y que los padres no tenían por qué preocuparse por ella. Me encargué de pedirle el favor al piloto que traía las provisiones para que por favor me trajera la planta. Sin embargo, cada vez que volvía, no me la traía. Unas semanas más tarde llegó el cumpleaños de Juana y fui invitado a la casa del señor José, ya que la familia había organizado un banquete. Al hablar con el señor en el patio, después de que le invité un trago de tequila, el señor José me dijo que Juana expresaba que la muñeca estaba viva y que se movía. Empecé a sospechar que la muñeca no era un juguete, pero no me atreví a decirle nada a José. El 31 de octubre llegó y todos mis compañeros me dijeron que el ambiente en el pueblo se sentía raro. Horas después, al llegar el 1 de noviembre, un rayo cayó del cielo e impactó contra la casa de Doña Toña. Apenas esto pasó, un grito salió de la casa del señor José, pues un gato negro había entrado a la casa y se llevó a Juana. Perseguí al felino con mis compañeros y al encontrarlo nos fijamos que se estaba comiendo a la niña. Le propiné 30 disparos por el coraje que sentía. La bestia cayó muerta frente a mí y empezó a transformarse, perdiendo el pelaje. Se trataba de un nahual y al culminar la metamorfosis, el cuerpo de Doña Toña estaba tirado en el suelo. Con el paso del tiempo, extrañas criaturas comenzaron a atacar a los pobladores y cada luna llena se llevan la vida de varios de ellos. Los ataques continuaron hasta que nadie quedó con vida y allí fue donde los nahuales comenzaron a atacar a la unidad que defendía a las ruinas. En realidad, Doña Toña era la que protegía a los integrantes del pueblo y mantenía alejados a los nahuales, pero debía tomar la vida de un niño cada 1 de noviembre.